buenos días. Reciben un cordial saludos. Hoy vamos a ver el tema sobre el plastidio y en qué consiste el plastidio y qué es el plastidio. El plastidio es un tipo de órganos que, como las algas, los vegetales, las plantas, los plastidios son esenciales también en la fotosíntesis, en otros procesos también. Nos dice acá. En su fase también podemos encontrar en la fase juvenil, como se conoce también los plastidios. Los plastidios también pueden tener tamaño y formas muy variadas que se pueden encontrar envueltos por la membrana también. ¿Y cuáles son los plastidios? Los plastidios o los plastidios, plastos o plastidios. ¿Cuáles son de estos? En los plastos son organulos celulares y similitudes con funciones variadas también que se encuentran en la célula de las algas y en musgos también. Hemos también hecho también que los plastos más notables en el citoplasma responden en la fotosíntesis, en las células vegetales también. Según su morfología y su función también, existen varias funciones, tanto de su gran variedad y también de la plastidios también, como cromoplastos también, leucoplastos, amitoplastos, también podemos encontrar actinoplastos, holoteoplastos, entre otros. Todo esto tiene diferentes funciones y tiene también similitudes con el plastidio. Según la morfología también las funciones existen en varios también. Todo esto se está llevando, almacena también los pigmentos caracterizados también de diferentes aminoplastos, almacena también almidón y también almacena también de diferentes funciones, tanto en las células que lo rodea también. Todo esto lo podemos encontrar en la célula que tenemos en la célula vegetal y en las células de las animales también. Sorprendentemente que en algunos también partes reportados de los plastidios y algunos también podemos decir que en algunos gusanos, también en parásitos, también en ciertas moléculas mamíferos, también podemos encontrar en las moléculas también en marinos que podemos encontrar en diferentes partes de lo que es en los mares. Las características también de los cloroplastos. Les voy a hablar un poco sobre las características que todo esto se está llevando también de los presentes en algunos vegetales también. Todo esto lo podemos encontrar el cloroplasto en los vegetales, en los cloroplastos también tienen diferentes funciones. Los plastidios son organelos presentes en las células vegetales. Podemos decir que en los plastidios podemos encontrar en las células vegetales también recubiertos de una doble membrana lípida. Podemos decir, poseen también de su propio organelo, con secuencias de su origen, de todo esto, de sus partes también, se plantea también hace unos 1.5 millones de años, una célula protocariota que podemos decir en su organulo una bacteria de fotosíntesis que dando origen a los pigmentos también. También que podemos encontrar, decirnos también en diferentes funciones que podemos encontrar en las funciones de las características de las líneas también. Esto nos lleva también a diferentes partes de las cloroplastos también. Los cloroplastos también tienen unas líneas de plastidios también, envuelto también ese que se puede distinguirse en tres partes o en tres líneas también que podemos decir. De plastidios, los granulos de la que podemos decir que todo esto se está llevando a través de diferentes estudios que los científicos lo están realizando. También tenemos de diferentes partes que lo compone el plastidio. También tenemos el material genético.
Todo este material genético posee el 120 a 160 también de las plantas. Superior a esto también podemos tener que diferentes funciones y está organizado en una molécula de cerrada de círculo de ADN. Dobla tanto eso que el ADN podemos encontrar en plastidio, porque el ADN en diferentes partes de la célula que está compuesto también por las intervenciones de todas las características llamadas también de estos organelos de capacidad de intercompensiones. Todo esto se está realizando de estímulos, moléculas, de ambientes, por ejemplo, también en cuando un etiroplasto recibe luz solar sistematizada también de clorofila también y se transforma en diferentes funciones, tanto en que los cloroplastos funcionen de diversas, además también la fotosíntesis de los plastos cumplen con diversas funciones, síntesis de los lípidos, de amicloroplastos, almacenamiento de lípidos, el almidón, sus funcionamientos, de todo esto se está llevando a través de que el cloroplasto tenga una buena función de que puede tener estructuras también de los plastos. Cloroplastos y plastos que son iguales. Todo esto, los plastos están rodeados también de una doble membrana de lípidos interiores también que lo posee de diferentes formas, también de los almidones, de todo esto se está llevando a través de diferentes funciones que tiene todos los seres celulares que podemos encontrar en las plantas. También existe una serie de plastidios que se cumplen también de diferentes formas o funciones también. Las funciones de las células vegetales, sin embargo, también es el límite entre todos los tipos de la célula, de los plastidios, interacciones de significativas, entre otros. Todo esto se está llevando de diferentes funciones. De lo mismo también intervenciones del mismo modo. El comportamiento, entre otros distintos, todo este tipo de célula se encuentra en la población de plastidios. No es organelos, entre otros. Todo esto, tipos básicos de los plastidios, que se encuentra en las diferentes funciones, tanto en plastidio, tanto en superior están los siguientes también. El protoplastidios. Todo esto todo el plastidio, todo esto tiene diferentes partes y tiene diferentes funciones también en el plastidio y en la célula. El plastidio podemos encontrar en la célula también en diferentes funciones que está actuando el plastidio. El protoplastidios. El protoplastidio son plastidios de todo que no se han derribado de los diferentes responsables de origen de los que se puede componer de diferentes funciones de los tejidos. También está, sin embargo, entre otros tejidos más jóvenes. Son estructuras muy pequeñas, de uno de los micrómetros de longitud y no tienen ningún pigmento. También posee la membrana del fácil de sus propios ribosomas. Todo esto se está llevando de diversas actividades de grandes granos del almidón, siendo una fuera de importancia que posee también. Todo esto se está llevando en un número de protoplastos por la célula es variable y se puede encontrar el 10 o el 20 de estas estructuras en la célula, tanto en las células que todo esto se está llevando en diferentes distribuciones, tanto en plastidios, en procesos de diversas células, indispensable para su función también de un organelo específico cuando ocurre una segregación dirigida a desigualdades
entre otros, distintos de una muerte muy rápida. ¿Por qué? Porque todo esto de los diferentes plastidios, cloroplastos también, todo esto se está llevando de cloroplastos, son los plastidios más destacados y conspirados también de las células de los que posee una muy fuerte, las células vegetales. Su forma también es olvidada de esta variedad de números varios, normalmente entre 10 y 100 cloroplastos por célula, aunque puede llegar a 200 o más cloroplastos. Mide entre 5 o 10 centímetros o también podemos decir de una longitud de 10 a 5 milímetros, podemos decir como la punta de un lápiz. Cuando hacemos la punta de un lápiz, ahí cuando miramos muy pequeño, así como un pedazo de quizás de una piedrecita muy pequeña, y todo eso es el plastidio. Todo, ¿por qué? Porque a través del microscopio podemos ver qué tamaño tiene un plastidio. Todo eso también, los cloroplastos se desarrollan en las estructuras de las plantas que no están bajo tierra y parte de los plastidios. También más ni modo que los productos de pigmentos para también formar el color y todo esto. Todo esto se está desarrollando también a cambio de los monitores también. Cuando todo eso, cuando realizamos alguna actividad, cuando sembramos diferentes plantas o sembramos flores, todo eso es el cloroplasto, le da el color, le da la forma, le da el tallo a las diferentes estructuras que tiene todo esto a través de que cuando sembramos algunas flores o algún tipo de plantas que todo tenemos. También nos dice que el cloroplasto le da su color a las hojas. Cuando sembramos una rosa y se queda ahí por unos par de meses, empiece a dar sus flores, y todo esto se está llevando por a través del cloroplasto. El cloroplasto le está dando forma, le está dando el color, le está dando la forma, todo esto como los demás plastidios. Esto también lo rodea de una doble membrana y el interior posee un tercer sistema de membranosos, también los tilacidosis, también en otras formas también. Todo esto se está realizando de las dificultades que todo lo posee, las diferentes células que tiene actualmente todo esto el plastidio. Sus funciones del plastidio. En las funciones del plastidio tiene también los cloroplastos. Ocurre también el proceso de la fotosintético. Esto le permite a que las plantas capten la luz del sol proveniente del sol, los rayos, el aire también. Todo esto le da vida, le da el color a hechos también. Los cloroplastos son los únicos plastidios con capacidad de fotosíntesis. Todo esto se está realizando en el proceso que empieza en las membranas de los fagocitos con la fase luminosa de lo que se encuentra en cada parte de las células y también en sistemáticos de las proteínas necesarias también para el proceso de la etapa de la finalidad. Todo esto se está realizando a través también de amitoplastos. ¿Qué son los amitoplastos? Todo esto se lleva de las diversas partes. Y también el plastidio tiene una forma, el 3% de su peso en el ADN, ya que se encuentra en unos muy partes. Cuando los plastidios son más jóvenes, pueden tener diferentes tamaños y también tienen diferentes pesos. Cuando ya pasan a ser adultos, los plastidios ya pierden el peso y pierden el tamaño que podemos encontrar en el ADN. También los adultos sugieren poseen más el 1% del mismo. También se multiplican por las biparticiones
en algunos plastidios, en algas, todo esto se está, también podemos encontrar las algas en el ADN. Se absorben también de diferentes formas, ya que esto tiene una estructura, se pueden formar estructuras finalmente, si también existe determinadamente, y por lo que además parecen vacíos de microscopio eléctricos. Ahí a través de microscopios podemos ver de las diferentes funciones que también lo posee el plastidio. Todo esto, los plastidios, aunque relativamente son pequeños doblados de movimiento amilosis de la célula, también crecen junto con esta célula hasta alcanzar un tamaño muy bases, pero también muy pequeñas, también de diferentes funciones, también a veces superior al inicio, para que así pueden tener una vida muy grande o muy pequeño. Todo eso a través de diferentes funciones que tiene el cloroplasto. El cloroplasto podemos encontrar en algas, en plantas, todo esto. Cuando si algunos tienen sembrado flores o siembran diferentes, empiezan a cultivar en el campo, todo esto se da a través de diferentes funciones que tiene. A veces también los contiene la vacuola por el pigmento del masculino, muy probablemente ciertas simulaciones de pigmentos lípidos y también del plastidio, que ocurren también de diferentes formas, también en las bacterias también todo esto sobre el plastidio tiene diferentes funciones, principalmente de los plastos, es la producción y almacenamiento de diferentes compuestos químicos, ya que a través que son utilizados por la célula, su papel es sumamente muy importante en todas estas células, ya que los químicos se utiliza por la célula. Todos los químicos que cuando los agricultores utilizan químicos, abono o venenos en las plantas, todo esto, los químicos van directo hacia plastidio. Todo esto se está llevando a través de diferentes funciones que lo compone también, son utilizados por la célula, todos estos químicos. Su papel es muy sumamente importante en el proceso también de la fotosíntesis. También los lípidos, todo esto se encargan de dar color a las frutas, a las flores. Todo esto se encargan de aclararlos también, darles vida, darles tamaño, darles formas. Todo esto es a través de lípidos y se encargan de darle todo esto. Cuando ven ustedes que hay manzanas, hay sandías, hay papayas, hay melones, todo esto, la fotosíntesis y todo esto, el proceso de los químicos llega a través de los lípidos para darle función a los plastidios y darle color, darle todo esto de las hojas, darle color a las frutas también. También se encuentra principalmente el tacto también de las plantas, porque si no pueden tenerse tacto las plantas con los organismos. Y existen diferentes tipos de plastidios también, existen tipos de plastidio, cada uno de estos tiene diferentes funciones especializadas en una de ellas, que se encargan de catalogar también de diferentes funciones, tanto en aspectos de ausencia de los pigmentos biológicos y sus etapas a desarrollo. ¿Cuáles son los tres tipos de plastidios? Los plastidios pueden clasificarse de adecuar a su ubicación en protoplasto, amitoplasto y cromoplastos. Todo estos son tres plastidios que se encargan también de que todas las plantas pueden tener una forma, puede tener el color, el tallo, también puede tener de diferentes químicos. A través de los químicos las plantas pueden crecerse,
pueden dar el color. Todo esto se está realizando a través de diferentes funciones que las plantas pueden tener, porque si no tiene el plastidio no puede tener una vida muy buena o muy sana en todo esto las plantas. Cuando las plantas crecen rápido o crecen rápido, o cuando las frutas empiecen a salir ya así rápido a darse, como las naranjas. Hay algunas naranjas son bien grandes y algunas naranjas son pequeñas. Depende de las semillas también. A través de esto se está realizando las diferentes actividades. Para finalizar, el plastidio es muy importante saber aprender, y de las plantas también a conocerse.